Pero me ha llamado la atención el cruce muy firme de opiniones del candidato Juan Carlos Pinzón frente a lo que es el posicionamiento internacional de Colombia. A propósito de la cumbre de la CELAC, y el doctor Pinzón tiene manera de saberlo, como quiera que fue 2 veces embajador de Colombia en Estados Unidos. Lo saludamos a esta hora, doctor Juan Carlos Pinzón, buenos días. Juan, muy buenos días. Un saludo aquí desde Armenia el día de hoy, viendo todo lo que nos está pasando en este frente. Y bueno, este tema de la CELAC realmente resultó vergonzoso para Colombia. ¿Cómo se recupera el espacio de Colombia en el concierto internacional? ¿Qué hay que hacer? Juan, lo primero va a ser cambiar el gobierno, porque lo que ya estamos viviendo en este momento es un gobierno que siente o que se siente a nivel internacional como básicamente como una burla permanente. Lo otro es la provocación permanente. Esto le está haciendo mucho daño a las relaciones internacionales de Colombia. Se ve el país como un país que simplemente está metido en peleas, en conflictos. Y esto está resultando ya muy mal para el país. Mire, ¿cómo es posible que se hace una cumbre internacional donde han debido venir 52 jefes de Estado? Vinieron solamente 9. Es decir, el 17%. Eso ya en sí mismo es que perdieron el año, perdieron el esfuerzo, ya ni valió la pena. Pero no hay un solo acuerdo importante, no hay nada en materia de educación, en materia económica, en materia de ciencia y tecnología, en materia de seguridad. Y en cambio, sí veo una situación que me parece muy delicada, y es el presidente de Colombia haciendo en un evento diplomático amenazas vedadas. Esto que dijo esencialmente de que el jaguar dormido y cosas de ese estilo, me ha parecido de la mayor gravedad. Andar amenazando, andar provocando. Yo cierro con esto. El presidente de Colombia no le importan los colombianos, no le importan los empleos de los colombianos. Sigue provocando. Ya logramos evitar que ocurriera una grave situación de que nos colocaran aranceles en Estados Unidos. Ya logramos evitar que nos quitaran la ayuda militar. Pues Petro lo que quiere es que nos pongan aranceles y nos quiten la ayuda militar. Provocación permanente. Doctor Pinzón, le cambio de tema. Apenas ocurrió todo lo de Tunja. Lo vi a usted en Tunja. Primero, una curiosidad personal. ¿Usted estaba en Tunja o se fue a Tunja? Porque lo vi muy rápido en la capital de Boyacá después de estos acontecimientos. Juan, actué toda la vida en funciones. Y usted recuerda, cada vez que ocurría algo, ahí estamos de primeros. Yo estaba en Bogotá y decidí ir a Tunja porque me pareció de una gravedad inusitada lo que ocurrió. En Tunja nunca, ni en los peores momentos, había ocurrido un atentado terrorista de esas características. Y allá pueden decir lo que quieran, pero 24 cilindros fueron lanzados y destruyeron los alojamientos, dejaron sin luz la guarnición militar, destruyeron vidrios en los barrios alrededor y a la gente absolutamente aterrorizada. Lo más triste, cuando me hago presente, Juan, encuentro dos cosas. Uno, no fue nadie del gobierno, ni el presidente, ni los ministros, nadie. La cúpula militar nomás, y eso porque es su función. Pero de resto no fue nadie, que es muy preocupante. Y en lo que tiene que ver con lo que ocurrió en el sitio, hablando con la gente, pues me encontré con una situación muy dramática. Hay gente que dice que había información de que esto podía ocurrir, que en la misma guarnición militar tenían esa información y que algunos de ellos declaraban que ni siquiera tenían los medios o las capacidades para responder a esa agresión. Entonces eso me preocupó mucho y por eso me pareció tan importante ir.
Lamenté que ningún otro candidato a la presidencia se hiciera presente. Nadie más fue a expresarle solidaridad a la población de Tunja, a esa ciudad tan importante para el país. Doctor Pinzón, ¿qué hay que hacer en este momento, cuando falta relativamente poco tiempo para que termine el gobierno de Gustavo Petro, pero queda por delante una compleja campaña presidencial? Y lo que vimos ayer es escalofriante. El propio gobernador de Arauca dice, yo estoy vivo de milagro. El país está manga por hombro, Juan. El país está realmente bajo control social del territorio de los grupos criminales. He podido evidenciar eso en mis distintos viajes. Yo he estado en las últimas semanas y días en Jamundí, en el Valle del Cauca. Estuve también allá en la zona de La Macarena. Entré al Guaviare, fui al Amazonas, he estado en el Bichada, he estado en las ciudades. Estuve allí en Tunja, donde ocurrió el atentado terrorista. La verdad es que no hay una respuesta efectiva del Estado colombiano. Pero digamos lo cierto también, es que parece que es el interés y la estrategia de Petro, en una connivencia de inacción por parte del gobierno, con expansión criminal y terrorista por parte de los grupos armados y unas fuerzas militares debilitadas. Es un escenario en donde nos quieren llevar a los colombianos a que a partir del miedo, a partir del control social del territorio, los colombianos básicamente quedemos indefensos y sometidos a la postura criminal. Por eso es tan importante hoy que tomemos posición, que los colombianos sepamos que nos quieren quitar la democracia, que los colombianos sepamos que nos quieren afectar de fondo, y por eso tenemos que estar aquí todos muy unidos y muy claros en este tema. En esa línea, yo sí le pido a nuestras fuerzas militares y de policía que no olviden que tienen un deber constitucional de defender y proteger los derechos de los colombianos, de defender el orden constitucional y con las herramientas que tengan de estar al frente. Sé que la mayor parte de ellos creen y están convencidos de esto y tenemos que rodearlos también. Ellos tienen que sentir ese acompañamiento. En privado me lo dicen, ellos mismos dicen, aquí estamos, pero obviamente sienten esa falta de apoyo, falta de recursos. Y usted tiene razón, Juan, 8 meses es poco tiempo para producir algo en el gobierno, pero muy largo tiempo para hacer más destrucción y más daño. Nuestra democracia puede estar hoy en estado terminal si los colombianos no defendemos y protegemos nuestra democracia. Nos toca tener esto en nuestra cabeza. Doctor Pinzón, han pasado 3 años, 4 meses larguitos de este gobierno y por primera vez hemos escuchado del gobierno Petro el anuncio de una ofensiva de grandes proporciones de las fuerzas militares contra las disidencias de las FARC, en este caso contra el grupo de Iván Mordisco en el departamento del Guaviare, y se reportan hoy al menos 15 muertos en esas operaciones. ¿Se puede creer en esa ofensiva que está lanzando el gobierno? ¿Es oportuna o es a destiempo? ¿La reacción del gobierno es tardía? Pues lo primero que se prueba es que siempre tenemos unas fuerzas militares capaces de hacer cosas. A pesar de las limitaciones, siguen teniendo capacidad. Entonces, felicitaciones a nuestra Fuerza Aérea, a nuestro Ejército, a nuestra Policía, a nuestra Armada, por su gestión, por hacer la tarea. Pero por el otro lado, ¿qué está pasando en el Guaviare? Yo estuve allí. Quien domina ya es un tal Calarcá. Y el tal Calarcá está en guerra con Iván Mordisco. Calarcá está de aliado de Petro. Usted va hoy al Guaviare, va al sur del Meta, y quien controla el territorio y las calles son los terroristas de Calarcá. Esa gente incluso está caminando de civil enfrente de las fuerzas militares, enfrente de la policía, no les pueden hacer nada. Deciden a quién matan y quién no. Esos tipos de Calarcá nos mataron hace unos meses, algo así como 7 soldados. Y no se les pudo hacer nada que porque están en cese al fuego y que porque forman parte de los acuerdos de lo que llama paz total de Petro. Entonces la pregunta es, ¿por qué atacan a los de Iván Mordisco? Porque son los que le incomodan a los de Calarcá, que son los amigos de Petro. Eso no puede ser. El país tiene que tener una ofensiva definida y decisiva contra todo terrorista. Pero, me lo Pinzón, decía una señora allá Pinzón, en la zona de La Macarena, me lo dijo al oído, libérenos. Y le digo, ¿y por qué? Me dice, porque todos estos tipos están aquí teniendo control del territorio, nos controlan, nos vigilan, nos toca hacer lo que ellos digan y pagarles. Doctor Entonces, Pinzón, la pregunta es, ¿por qué
estos de Calarcá pueden hacer lo que les da la gana y los de Iván Mordisco también, pero eso sí les pegan. Ojo, Doctor Pinzón, es que y hay es que muy someter grave, a toda la criminalidad. es muy grave. El país no puede seguir con miedo como nos tienen hoy sometidos a todos los colombianos en más o menor medida, sobre todo en esas regiones donde realmente dominan esos criminales. Doctor Pinzón, es muy grave lo que está diciendo usted. Lo podemos resumir como que el gobierno Petro está usando a las fuerzas militares para favorecer al grupo criminal de Calarcá y proteger a ese grupo criminal en contra de Iván Mordisco, y esa es la razón por la cual se están dando estos operativos en el Guaviare. ¿Es así de simple? A mí me queda esa impresión, porque es que estuve en el Guaviare, estuve en el Meta, y la misma gente lo dice, ahí caminan los tipos de la guerrilla, los ve uno mismo, están andando por ahí, y a esos no les pueden hacer nada, a pesar de que la gente se los señale al ejército o a la policía, porque están bajo los beneficios del cese al fuego, entre otras cosas. Sí. Candidato Juan Carlos Pinzón, le voy a cambiar de tema porque esta ha sido una mañana con muchas revelaciones de movimientos políticos y hay una tremenda pelea en toda la derecha. Por un lado, los gobernadores, hoy conocimos una carta de Juan Guillermo Zuluaga que le dice a su grupo de colegas con los que venía trabajando y viajando por todo el país que la confianza no se construye con atajos. Vicky dice que hay un abogado del bufete de Abelardo de la Espriella que es más o menos un enviado de Alex Saab y que trabaja con Alex Saab. En el Centro Democrático no se han definido sobre si van a hacer una encuesta, cuál encuestadora, están peleando porque no sea la brasileña de Atlas. En fin, y todos esos candidatos son los que van a ir a marzo. ¿Usted qué va a hacer frente a esa división en la derecha y en la centro derecha, mientras que en la izquierda el candidato Iván Cepeda está coronado y haciendo campaña solo? Primero voy a seguir recorriendo Colombia, voy a seguir hablando con la gente, voy a seguir metido en darle tranquilidad a los colombianos de que aquí hay una alternativa sólida, cierta, con experiencia, que no improvisa, que conoce Colombia entera y que tiene una claridad sobre los problemas, de cómo enfrentarlos, de cómo ejercer la autoridad, de cómo recuperar el orden y la seguridad, pero también de cómo tener una visión que promueva la inversión, el progreso, el empleo, que entre con esto a resolver los problemas de salud que son tan delicados, que son de verdad los dolores de los colombianos. Aquí no puede la gente quedar con la sensación de que hay una cantidad de intereses políticos y de poder. Si uno entró a esto, y lo hablo a modo directo en mi caso, lo hago para servirle a los colombianos y para trabajar en lo que les duele, sus problemas, la seguridad, la salud, su bolsillo, la falta de vivienda, la falta de oportunidades que hay hoy. Estamos en eso. Ahora, a los sectores políticos yo los invito a una coalición democrática. Yo soy factor de unión. Yo debo y tengo ese deber de unir a Colombia, de unir a los distintos sectores para que realmente rescatemos a Colombia. El país tiene que ser rescatado en este momento de situaciones tan graves como las que ya describí. Y por eso estamos en esta situación, de recorrer al país y de invitar a todos los sectores a que nos unamos, trabajemos conjuntamente, creemos una coalición democrática y pongamos a Colombia en un mejor destino. Esa es mi invitación incluso a aquellos que están en distintas diferencias y confrontaciones. Mi intención es precisamente no entrar en ningún tipo de confrontación, sino al contrario, trabajar para articular, para sumar, para que realmente nos enfoquemos en la verdadera amenaza que tiene Colombia, que es incluso perder hasta la democracia como la conocemos. Doctor Juan Carlos Pinzón, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Juan, muchas gracias. Aquí desde Armenia, desde los estudios de la FM, tenía un poquito de retorno al principio, me costó comenzar la entrevista, pero en buena hora pudimos conectarnos y conversar y vernos. Muchas gracias. ¿Sabe que me acaba de ahorrar una explicación? Porque tenía dos oyentes que me han preguntado que usted por qué tenía el logo de la FM atrás, y yo les iba a decir lo que usted acaba de contar, que usted estaba de gira en el eje cafetero y estaba en los estudios de la FM en Armenia, estudios por los que han pasado los candidatos que han ido a Armenia. Doctor Pinzón, gracias por acompañarnos esta